Bienvenidos mis queridos estudiantes virtuales. En este segundo taller, ya que trabajamos en cuadrados en el taller anterior e hicimos diferentes tipos de texturas manuales, ahora vamos a comenzar a trabajar estructuras diferentes para la creación de cilindros y para la creación de esferas o cómo se comportan las esferas partiendo de los círculos para generar volúmenes. Ahora vamos a aprender a utilizar tanto el lápiz con las estructuras diferentes y con texturas diferentes lineales para generar curvas alrededor de elementos propiamente lineales. Como siempre vamos a utilizar el formato vertical en el layer en octavo con los lápices graduados y vamos a generar ahora 3 rectángulos y 5 cuadrados. Los rectángulos estarán en la parte superior y los círculos estarán en la parte inferior del papel. Y luego comenzaremos a trabajar otro tipo de ejercicios. Lo importante aquí es generar muy bien la estructura de la medida. Para eso vamos a utilizar las escuadras y la regla graduada con las medidas que vamos a tener. 3 rectángulos, margen de 2, 6, 2, 6, 2, 6. Y luego la altura máxima que debe tener el cilindro será de 12. Luego los cuadrados en la parte inferior de 6 centímetros por lado. Con esto iniciemos el trabajo. Iniciamos el apresto número 2 de dibujo natural. En el apresto anterior hicimos unos ejercicios de texturas sobre cuadrados. Ahora vamos a trabajar texturas para generar cilindros y para trabajar esferas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a aprender cómo se comportan las texturas de manera diferente en elementos para después componer y concretar elementos en un bodegón específico. Ahora bien, vamos a trabajar igual que en el ejercicio anterior con el papel layer en formato vertical, tamaño octavo, y vamos a hacer los diseños a partir de un margen de 2 centímetros y cada uno de estos elementos tendrá 6 y separación de 2. El cilindro deberá tener 12 centímetros de altura y luego los cuadrados de la parte inferior del papel en 6 centímetros por lado. ¿Ok? Iniciemos. Vamos a trazar, obviamente, los rectángulos de tal forma que los veamos en el papel de esta manera. Luego sobre esto, en la parte inferior, siempre respetando las medidas, vamos a generar un cuadrado, otro cuadrado y otro cuadrado, siempre bajo las mismas líneas. Y en la parte de abajo, 2 cuadrados más. Estos deberán tener 12 centímetros por 6 y estos 6 por 6 y estos 6 por 6. Obviamente hay que tomar en cuenta la medida del centro. Ahora, ¿con qué vamos a iniciar? Vamos a trazar los elementos para generar como tal un cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trazar una línea curva en la parte de arriba aquí, que sería la parte de arriba del cilindro, y luego la parte de abajo acá, de punta a punta. El primer ejercicio como tal es sencillo. Vamos a dividirlo a la mitad con las minas 2H o el lápiz 2H, que es mina dura. Y cuando ya tengamos específicamente esto, vamos a comenzar ya a trabajar las texturas de cada una. Cada textura de estas se va a trabajar con mina HB. ¿Por qué? Para poder resaltar los tonos de las texturas. Vamos a iniciar precisamente con esto y vamos a comenzar haciendo línea diagonal completa en todo el cilindro hasta llegar abajo. Ojo, aquí tenemos que completar hasta la línea curva, no hasta la línea del cuadrado, sino hasta la línea curva. Y luego lo vamos a hacer en el sentido contrario. Al hacer esto, yo garantizo que estoy visualizando el elemento de la textura. Ahora voy a usar sobre esta línea curva, iniciando del centro hacia afuera. Primero en un lado y en un solo trazo y luego lo haré en el sentido contrario, acá. Al hacer esto, me pueden salir 2 elementos diferentes. Dependiendo cómo es la calidad de mi trazo y dependiendo el tiempo que le invierta, puedo ver
que el cilindro no solo es la parte completa, sino que una de dos, o está partido hacia el centro o es el cilindro completo. Esa es la idea. Ojo, en el ejercicio, en la página que les puse en la plataforma, aparece una flechita hacia arriba y una flechita hacia abajo. Eso quiere decir que deben completar todo el ejercicio como aparece aquí. En el siguiente, nosotros vamos a tomar el segundo elemento y vamos a trabajar de tal forma de que vamos a trazar líneas curvas alrededor del mismo cilindro con la 2H para después comenzar a trabajar ya las texturas como tal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a generar líneas bien pegaditas en la orilla y las voy a empezar a separar una y otra vez alrededor de todo mi cilindro. ¿Ok? Eso en el lado derecho y en el lado izquierdo igual, comenzando haciendo líneas más pegaditas en las orillas y luego las voy a separar. ¿Ve? Eso me va a dar a mí la ilusión óptica de que está terminado el cilindro. ¿Ve? Ojo, mientras más línea le haga, mejor le va a quedar el ejercicio. Mire. De esta manera también se puede visualizar la forma curva de un cilindro. Y el último ejercicio, vamos a trabajar texturas de manera diferente. Vamos a hacer un trazo vertical de esa forma. Cuando ya lo tengamos de esa manera, vamos a trabajar de nuevo el corte no es curvo, sino en diagonales. Corte aquí, 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 aquí y acá. Al hacer eso, yo ya voy a ver que la línea no es curva en la parte de arriba, sino que está como cortada. Y esa es la línea que yo voy a respetar. Comenzando por esta orilla, voy a empezar a hacer un trazo bien unidito hasta la parte de abajo. ¿Ve? Ahora voy a hacer lo mismo en el sentido contrario, pero debe estar bien unidito y respetando la línea que ya hice curva previamente. ¿Ok? Ahora bien, con el corte que tengo en el otro lado, yo voy a hacer lo mismo, pero ahora voy a usar menor cantidad de líneas. Y obviamente la inclinación que tiene debe ser menor. ¿Ve? Hasta abajo, lo mismo aquí. Este lleva también inclinación, pero lo voy a ir separando. Y lo mismo con las líneas del centro. Dependiendo ahí, más o menos les pueden salir entre 7, 5 o unas 9 líneas hacia abajo. Y luego voy a usar las que están ahí, pero las voy a separar todavía más. Y eso me va a permitir a mí visualizar por completo el cilindro construido. Eso lo pueden ver en la hoja de ejemplo. Ahora en la parte de abajo, cuando yo construyo ya las esferas, tengo que ver precisamente que al construirlas tengo que hacerlas a mano alzada. Aquí no vale poner un compás, ni tampoco poner un tirro o un tapón de algún bote para generar la parte del círculo. Usted tiene que hacer precisamente el círculo completo, de esta forma, respetando los 6 centímetros que ya tiene para completar el trazo. Y sobre esto, en este caso, este ejercicio va a ser una especie de media luna aquí. Y en el caso de este va a ser un corte como media luna aquí y una media luna acá. ¿Ve? Entonces comenzamos primer ejercicio y vamos a hacer mayor cantidad de líneas para completar hasta donde tenemos el trazo de la luna. Y luego en la otra parte vamos a separar un poco más las líneas. ¿Ok? Teniendo ya esto, garantizamos el proceso. Y este otro, pues sencillamente son líneas verticales para ver cómo se conforma o cómo se comporta. Mientras más líneas me le haga a este ejercicio, mejor le va a quedar. Y el último requiere de especial atención, porque vamos a empezar a trazar líneas diagonales en un sentido para completar toda la esfera. Luego en el sentido contrario, para completar. Y obviamente donde hicimos la línea curva hacia un lado y la línea curva hacia el otro, se van a cruzar y ahí vamos a usar línea vertical, de esta forma. Al hacer esto, hago una especie de entrecruce de las líneas y eso me va a permitir a mí
visualizar el ejercicio completo. ¿Ve? Luego el ejercicio de abajo es similar a este, pero vamos a colocar de nuevo la esfera. Y al tener la esfera yo voy a hacer dos lunas, una para acá y una luna adicional aquí. Al tener esto, yo hago el entrecruce de las líneas en diagonal. Comenzamos a trabajar en diagonal con mayor cantidad de líneas en la luna exterior, aquí y aquí. Y luego con menor cantidad de líneas en la luna inferior. Esto me va a permitir a mí visualizar cómo se va a comportar la textura. Y esta parte de acá que queda debe desaparecer con borrador. Y luego el último es un ejercicio que a mí me llama mucho la atención porque es un ejercicio de trazo sólido completo, dentro del cual parecería ser una de dos, o es una esfera con luz, como una especie de bola de billar, o una especie de túnel que va interno hacia afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la esfera de nuevo, y al colocar la esfera yo voy a trazar línea hacia abajo, pero la voy a mantener hacia arriba las veces que sea necesario, sin levantar el lápiz y completar la estructura misma de mi esfera. ¿Ve? Eso me va a permitir a mí ver una de dos, o que la luz de la esfera llega por acá y se comporta en la parte de atrás, o bien que es una especie de túnel donde ingresamos y salimos. Este es básicamente el ejemplo del ejercicio de la Presto número 2. Recuerde, debe de mandarme videos con su smartphone o con su cámara de cómo está desarrollando el apresto y participar del foro para sacar todas las dudas que tenga sobre este ejercicio número 2. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a finalizar este ejercicio número 2 y continuamos en una siguiente edición con un nuevo ejercicio que sería, en este caso, el apresto número 3. Muchas gracias.